Estamos con Martín Alomo, él es psicólogo, es terapeuta, es doctor en psicología y también profesor de la UBA. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a hablar esta vez de un tema súper interesante que tiene que ver con el narcisismo telemático, así lo titulaste vos, Martín, y me gustaría que me expliques un poco en qué consiste. Calculo que tiene que ver con la interacción humana a través de las redes sociales o del Zoom, digamos, de las cuestiones virtuales, de las plataformas. Pero bueno, me gustaría que vos nos cuentes de qué se trata. Bueno, Karina, muchísimas gracias por esta invitación a conversar. Me encanta conversar con vos y la verdad que sí, que últimamente a raíz de la pandemia, si bien algunos ya veníamos utilizando estas herramientas desde hace algunos años, pero ahora estamos todos muy tecnologizados. Y, por ejemplo, el Zoom es impresionante, digamos, lo que posibilita. E incluso yo me atrevo a pensar, digamos, ¿no? Hace poco alguien me mostraba una remera que decía hace poco, en realidad es antes de la pandemia, tenía alguien una remera que decía, esta reunión pudo haber sido un email, ¿no? Porque estamos cansados a veces, ¿no?, de participar de reuniones tontas que uno se reúne porque hay que hacerlo y por ahí no pasa nada. Entonces yo pienso que, digamos, me parece que está bueno pensar que, entre otras cosas, además de poder hablar, por ejemplo, vos que estamos en provincias distintas y yo, acercarnos, ¿no es cierto?, esta herramienta, también puede hacer que posteriormente, pensando en una post-pandemia, se valorice mucho más la presencialidad y que nos reunamos cuando realmente valga la pena y que no hagamos cosas, digamos, que no nos reunamos para perder el tiempo, digamos, como solía pasar, ¿no? Pero ese es el aspecto positivo, digamos, ¿no?, de estas plataformas. Y también hay un aspecto que yo no sé si llamarle negativo, pero en la presencialidad circulaba no solamente la comunicación y el trabajo, y no eran, las reuniones de trabajo no eran solamente de abocarse a la tarea todo el tiempo, porque eso es imposible. En el medio estamos nosotros, y estamos nosotros con el perfume que nos ponemos, con la persona que nos gusta, con las personas que no nos gustan, y entonces en una reunión de trabajo, por ejemplo, circulan también seducción, rivalidad, competencia, simpatías y antipatías, para decirlo más fácilmente, ¿no? Y resulta que eso también circula en las redes sociales, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, ese fenómeno de los haters que estuvo tan en los titulares periodísticos de las últimas semanas, pero yendo a plataformas más acotadas, como puede ser un Zoom o un Meet, bueno, también tenemos ahí la circulación de eso cuando la reunión es numerosa, y se me ocurrió preguntarme, bueno, a raíz de padecer, digamos, ¿no?, de de algunas reuniones donde me encontraba de repente tolerando o escuchando cosas, viste, que realmente no era el cometido de esa reunión y se perdía el tiempo, y me daba cuenta cómo circulaba el narcisismo de algunas personas a través de los cuadritos del Zoom, ¿no es cierto? Entonces podía haber de repente lo que antes en la presencialidad era lo que todos hemos escuchado alguna vez, bueno, y por qué no practicado, ¿no? Porque nadie está exento de eso, de levantar la mano como para salir en la foto, antes de porque tuviéramos algo importante para preguntar o para decir. Bueno, y cuando se pone eso en juego en el Zoom, donde todos los cuadritos en la galería son iguales, entonces parece que todos ocupamos el mismo tiempo, el mismo espacio, tenemos la misma importancia en esa reunión respecto de ese tema que se está tratando, y entonces eso hace que se pierda cierta perspectiva un poquito más centrada en la tarea, en lo que se está hablando, y hace que se ganen otros, que gane el espacio el narcisismo de un modo más, ¿cómo decirlo?, desembosado, ¿no? Entonces en eso había estado pensando, incluso escribí algo al respecto, sí. Bien, vos sabés que te escucho y pienso que cada empresa, cada organización tiene su cultura interna. Esa cultura Claro. interna no está escrita en ningún lado y Ujú. quien ingresa a trabajar comienza a aprenderla ni siquiera por comentarios de sus compañeros, sino por una cuestión climática, ¿no? Por un clima que se crea en función de ciertas y determinadas cuestiones. Ujú. Y en algunas, por ejemplo, no participar, y esto yo lo vi mucho a partir del Zoom, o a partir de la pandemia, digamos que todas las reuniones fueron por Zoom. Previo a eso, en las reuniones presenciales no lo había percibido, pero sí notar esto de que
Entonces, si no participabas de la reunión o no levantabas la mano para decir lo que fuera, podía sobreentenderse que no estabas prestando atención a la reunión o que habías dejado la foto y el mute del micrófono y te habías ido a hacer otra cosa. Ajá, Entonces ajá. hay una cuestión como de sanción implícita para aquellos que no hablaban y no estaban levantando la mano Claro. permanentemente. Ujú. Qué interesante, claro, y ahí es cierto, ¿no? La cultura organizacional de cada empresa, de cada institución, hará su uso particular de, por ejemplo, esta herramienta de la que estamos hablando, ¿no? Del Zoom. Pero ahí tocas otro fenómeno, que es el de dejar la foto, ¿no? El de apagar la pantalla y dejar la fotito, que ha habido ejemplos de algún político, no me acuerdo, diputado, ¿no es cierto? Que de repente, o más de uno, que han dejado la Sí, foto, hubo más de uno, sí. ¿no? Este, y ahí aparece lo vinculo de otra manera con esto que decía del tema del narcisismo, ¿no? Porque en el narcisismo está implícito, por supuesto, la seducción, la mirada, ¿no? Y todo lo que hace, digamos, a la cuestión de la imagen, la cuestión imaginal. Digo imagen en el sentido de lo que se ve de la otra persona, lo imaginario, que cumple un rol muy importante, ¿no es cierto? La presencia, la prestancia, la imagen, la seducción, los gustos, las simpatías, ¿no? Eh, y que de repente ahora, vos fijate que estamos hablando por Zoom, por ejemplo, y en el cuadrito bueno, claro, yo estoy en mi consultorio, vos estás trabajando, sabemos que los dos, que además de la parte de arriba de la ropa, tenemos otra ropa puesta, pero perfectamente podría eso ser de otra manera y no nos enteraríamos. O sea, el mundo Zoom es un mundo que ocurre, digamos así, en este plano corto, y Sí. ya eso hace que el narcisismo sea distinto, digamos, ¿no? Que funcione de otra manera. Y esto de dejar la fotito es muy fuerte, porque la presencia de alguien puede ser dejar la foto y a lo mejor está o no está escuchando, no lo sabemos, pero produce ya una dislocación entre la voz y el cuerpo, que es muy fuerte el efecto que eso produce en lo subjetivo. Lo compararía con una escena de una película de David Lynch, que se llama Mulholland Drive, si no recuerdo mal, sí, creo que sí, que es una escena en donde una mujer canta y la escuchamos cantar media canción, una canción muy como melancólica, y de repente la mujer se desmaya y cae, no se sabe si cae desmayada o muerta, y sigue cantando. Es simplemente un efecto de playback, ¿no es cierto? Pero ahí muestra muy bien ese director cómo se despega la voz del cuerpo, y me parece que estamos asistiendo a esos efectos de fragmentación, ¿no? Esto de decir vías remotas, donde la presencia, estar presente en un lugar, no hace que sea necesario que nos desplacemos. Me parece que facilita, ¿no es cierto?, que estemos presentes, pero no estamos del todo, o sea, estamos presentes y a la vez estamos ausentes. O sea, me parece que esta puesta en escena de la presencia en ausencia es lo que enfatiza, digamos, ¿no? La utilización de estas plataformas. Y lo que me gusta pensar es los efectos que puede tener estos, por lo menos efectos de fragmentación, puedo decir para anticipar, en la subjetividad de nuestra época. Exacerbado en el contexto de pandemia, por supuesto. Sí, por supuesto. Voy a acotar un poquito el tema y a definirlo mejor para aquellos que quizás no están tan familiarizados con el término narcisismo, porque a veces se lo simplifica Ujú. y se considera que es narcisista solamente es una persona que se arregla o que le gusta verse bien y que está mirándose al espejo. Y tiene muchísimas otras implicancias. Claro. Y en función de eso también, ¿cuáles serían las características de la comunicación narcisista en este tipo de plataformas? Ajá. Bien, bien. Bien, para acotar todavía, para decir alguna cosita más del narcisismo. O sea, por un lado, narcisismo es algo que yo lo caracterizaría como algo inherente a todos. Narcisismo hay siempre, ¿no? Narcisismo es algo que circula y que lo pondría en el contexto, como decía recién, de la seducción, de la comunicación. También es cierto que hay, según algunos manuales de psicopatología, existe un cuadro que se llama trastorno narcisista. Bueno, no me refiero a eso, que sería como una especie de cuadro psicopatológico. Y vos, la pregunta concreta es cómo circula esto a través de la pantalla. Bueno, Exacto. eh, entonces, por lo que estoy diciendo, el narcisismo es como una especie de vía comunicante a través de la cual
se produce una especie como de vibración, obviamente esto que estoy diciendo es una metáfora, que logra producir un efecto en el otro. Ese efecto puede ser de agrado, de desagrado, de acuerdo, de desacuerdo, de asentimiento, de simpatía, de aceptación o de rechazo, finalmente. Es decir, todos esos fenómenos que ocurren en las personas y que ocurren casi automáticamente, a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos en la presencialidad. Bueno, obviamente que la pantalla lo que hace con eso es lo aplana. Cuando yo Ujú. decía todos ocupamos el mismo cuadrito, es, bueno, todos tenemos el mismo tamaño de cuadrito, es inodoro, no se huele eso, y, no, el arreglo es el arreglo mínimo como para salir en pantalla en ese cuadrito. Eh, entonces la pregunta es, ¿y ahora entonces cuáles son los modos que tenemos para producir algo en el otro? Para retomar la cuestión del narcisismo. Y bueno, será, por ejemplo, lo mejor sería que fuera diciendo algo interesante, produciendo un contenido interesante. Ahora, o teniendo algo inteligente para decir, algo interesante respecto del contexto de lo que se trata la reunión o lo que fuera en ese momento. Ahora, si eso no ocurre, ocurren cosas que también ocurrían en la presencialidad, que es esto de llamar la atención y levantar la mano para la foto y todo eso, pero lo que ocurre es que cuando eso pasa acá en la pantalla del Zoom, ocurre con el mismo cuadradito, que el del mismo tamaño del que estaba diciendo algo interesante, digamos, que el que tiene algo para aportar, con lo cual eso tiene un protagonismo, una presencia muy, ¿cómo decirlo?, pregnante, o sea, muy efectista, y lo que hace, digamos, es fragmentar el discurso, el texto de lo que se va construyendo en esa reunión, ¿no? El tramado, la urdimbre simbólica de lo que se va diciendo, del para qué de esa reunión, con un montón de cortes, fragmentos, interrupciones bueno, que no dicen nada, pero que tienen el mismo tiempo, el mismo cuadrado, el mismo tamaño de edición en la pantalla que lo que estaban diciendo otros que de repente colaboran con algo un poco más sustancial para lo que se dice en ese momento, ¿no? Sirve también como terapia de grupo, porque lo que se ha visto mucho es justamente esto, ¿no? De hacer Mm, catarsis en mm. estas reuniones, en donde, bueno, un poco la virtualidad daba esa distancia y ese frío de poder decir algunas cosas que quizás uno en presencia en una reunión pequeña de pocas personas no se anima a decir. Bueno, vos estás hablando justamente con alguien que yo ahora terapia de grupo no estoy haciendo, pero sí atiendo parejas, por ejemplo. Entonces es fantástico para atender parejas a distancia, cuando de repente cada uno todavía no llega del trabajo y se encuentra en un lugar, bueno, o sea, facilita justamente el acercamiento. No estoy atendiendo grupos en este momento, pero los colegas que atienden grupo, por supuesto que es bárbaro para para haber mantenido la asistencia grupal durante la pandemia. Pero me encantó cómo usaste vos terapia de grupo, o no sé si vos lo usaste así o yo lo escuché así, que algunas veces reuniones de trabajo se transforman en terapia de Exacto, grupo. a O eso me sea, refería, a eso me bueno, refería. o sea que entonces habría que decir que muchas veces estas reuniones se degradan en terapia de grupo, digamos, ¿no? Claro, O sea, sí, sí. O donde un sí, espacio de catarsis más que terapia de grupo. exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Y bueno, se facilita eso de alguna manera, me parece, ¿no? Que, insisto, no es que eso no ocurriera en la presencialidad, pero ahora ocurre con otra, mira, fuerza, me sale decir, pero tal vez no sea la palabra, sino la palabra para mí es con otra igualdad, donde Ujú. me gusta diferenciar lo igual de lo equitativo, ¿no? O sea, con una igualdad que no está buena, una igualdad de somos todos iguales y de nivelamos para abajo, y todos los cuadritos son iguales y lo que dice cada uno en la reunión es igual de importante, ¿no? Aunque uno por ahí lo que tenga que hablar es nada más que un contenido catártico de tramitar algo emocional subjetivo, ¿no es cierto? Y, y de repente, y obviamente que para los fines de esa reunión no es lo mismo que de lo que se trata ahí, que puede ser una reunión de trabajo, de estudio, de lo que fuere, ¿no? Con alguna finalidad. También algunas cuestiones que he visto en algunas reuniones y que me han sorprendido, sobre todo tratándose de reuniones de profesionales, de pares, de compañeros de trabajo, y que al ser virtuales y al tener la pantalla de por medio,
permite interactuar a través de otras pantallas. Entonces, he visto muchas veces, o me han llegado comentarios por afuera de la reunión, por el WhatsApp o por otro lado, haciendo comentarios hilarantes o bromas acerca de la persona que está hablando o del tema de la reunión. Y eso remite mucho a digamos, a una adolescencia. Me daba la sensación de que era como estar en una reunión de compañeros adolescentes, ¿no? Y no de profesionales o de gente grande que está trabajando. Es cierto, ¿no? Bueno, esta misma aplicación, aparte de la imagen, tiene un chat. Si nosotros quisiéramos, podríamos estar chateando también, ¿no? Claro, pero ese chat es público, lo ven todos, ¿viste? Pero, no. ¿Sabés que me parece que no, Karina? Podés tener la opción de mandarle un mensaje directo a una persona. Sí, no necesariamente es to everyone, o sea, para todos es una opción, claro. pero le podés poner a alguien en particular si querés. Sí. Pero bueno, es cierto. No, te iba a decir, tiene la opción de levantar la manito, ¿no? Esa manito por emoticón, por reacciones, que daría como cierta prioridad a los que vayan levantando la mano en orden, como para ir postulando sus ideas. Pero lo que vos planteás, esto de el empezar a hablar, el interrumpir, el meterse en el medio de la conversación, a veces para decir cosas que no son tan importantes. Sí. Que yo me escucho haciendo este planteo y me doy cuenta que puede sonar un poco como antipático, ¿viste? Porque bueno, estamos en pandemia, estamos todos, ¿viste? De repente más sobrecargados por la cuarentena que hemos pasado, por estar viviendo el contexto este que es más angustiante que si no hubiera pandemia. Pero sin embargo, digamos, es como que, bueno, el hecho de vivir tanto en Zoom, digamos, también hace que uno piense qué es lo que está pasando. Y me parece que no es solamente, ahora que conversamos, ¿no? Que no es solamente esto que te decía, que puede estar la reunión más interrumpida por cuestiones que son de índole para retomar tu término, de terapia de grupo, antes que de otra cosa, terapia de grupo entre comillas, sino que se pone como más en evidencia cierta inconsistencia de lo que se está haciendo en ese momento. Como si hubiera algo de cierta nada, de cierto vacío de contenido de esa reunión, que de repente se hace presente. ¿Y por qué? Y porque de repente cuando vos estás, ya sea en un aula, si es una facultad, o en una sala de reuniones, si es una empresa, o donde fuere, y ese día te bañaste, te peinaste, te pusiste perfume para ir ahí y estás ahí con tu cuerpo y a lo mejor en lugar de ir a almorzar a tu casa o a un restaurante o a un bar, estás comiendo una comida rápida mientras estás en la reunión, sos público cautivo. Con lo cual todo tu ser, con todo el peso de tu cuerpo está ahí de rehén en ese momento y podrás decir, qué aburrido, qué bodrio esta reunión, no quiero estar más acá, pero resulta que estás ahí. Ahora el Zoom lo que favorece es que mientras tanto podés estar haciendo otra cosa, podés la camarita un rato y ves el noticiero, hablas con tu pareja, le da de comer al perro, al gato, o sea, hay cosas que de repente, viste, sería más interesante hacer otra cosa, el Zoom hace que eso de repente se torne como posible, con lo cual hay algo de esos encuentros sociales o laborales o lo que fuere, que está más en evidencia la pérdida de peso, ¿no? Entonces, el lado positivo, bueno, sí, el mundo puede seguir funcionando aun cuando no podamos reunirnos de cuerpo presente. Pero ese de cuerpo presente, que vos fíjate cómo resuena, ¿no? De cuerpo presente se llama también la misa de difuntos, ¿no? O sea, ese de cuerpo presente puede ser que hay algo como de cierta inconsistencia, de cierta nada, que se presentifica, ahí donde parece que estamos haciendo algo, y eso que cuando estás presente y sos público rehén porque es presencial, sos público cautivo y decís, bueno, estoy acá y me la tengo que bancar, resulta que ahora uno lo puede mirar todavía un poco más de afuera y decir, che, qué tontería esta pavada, que nos creemos que estamos haciendo algo cuando hacemos esto. O sea, se pone más en evidente, lo voy a decir así, creo que es algo más bien generalizado de este contexto de pandemia, es la pérdida de sentido. Rápidamente esto nos conecta con la pérdida de sentido. Es mucho más fácil darnos cuenta de que las cosas por ahí no son tan como nos la contamos para levantarnos a la mañana y tener ganas de salir, ¿no? A lo mejor el sinsentido de repente es un poquito como más presente y más inmanente a todo lo que hacemos.
Y retomo tu idea inicial de la remera, ¿no? Esta reunión podría haber sido, esa idea, esta reunión podría haber sido un mail, y Totalmente. sí, Y es ahora tal yo cual. propongo otra. Este Zoom podría haber sido un WhatsApp. ¿Vos decís? No, no, propongo otra remera. Ah, sí, 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 otra remera, sí, 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 seguro. Claro. Sí. Bueno, Martín, te agradezco mucho este rato. La verdad es que me encantó charlar sobre este tema, un poco analizarlo. Son cosas que uno percibe por ahí y cuando estás en el medio de la reunión decís, esto no es tan importante o que estoy perdiendo el tiempo escuchando a esta persona que está contando sus problemas personales en una reunión de trabajo. O situaciones similares que, bueno, sí, bueno, fue una, pero a lo largo de la pandemia se han replicado tantas veces que sí, evidentemente hay un factor, una cuestión común que hace que tengamos que prestarle atención y realmente repensar qué es lo que estamos haciendo con este tipo de conexiones y con este tipo de vínculos que estamos estableciendo a través de las plataformas. Sí. Ujú. Sí, sí, totalmente. Me parece que es una buena oportunidad para pensar eso que nos puede llevar a pensar cosas todavía mucho más como profundas, digamos, ¿no? Bien, Martín, te agradezco muchísimo este rato. Bueno, Nos muchas estamos gracias, viendo. Karina. Un beso. Un placer. Chau, chau, hasta luego. Chao, chao.